El dinero que nace del narcotráfico no tiene vocación de permanencia. No fue creado para construir herencias ni estabilidad, sino para imponerse rápido antes de desaparecer. Por eso, en manos de los capos más grandes del mundo, el lujo no fue un capricho superficial, fue una estructura de poder. Cada exceso respondió a una lógica concreta, a una necesidad estratégica y emocional. Estos 5 lujos no surgieron del azar ni del gusto personal. Fueron herramientas diseñadas para dominar, esconderse, moverse, manipular y prolongar imperios que sabían, desde su origen, que estaban condenados. Cada uno revela una capa distinta de cómo operaba el poder real en el mundo criminal. El primer lujo fue el control total del territorio, entendido no como propiedad, sino como soberanía. Pablo Escobar no acumuló tierras para invertir, las adquirió para gobernarlas. Hacienda Nápoles fue solo la más conocida de decenas de propiedades estratégicamente ubicadas. No se trataba de vivir allí todo el tiempo, sino de crear nodos de poder. Estas extensiones de tierra funcionaban como centros logísticos, refugios, bodegas, pistas de aterrizaje y símbolos de autoridad. En regiones donde el Estado apenas tenía presencia, esas propiedades se convertían en el verdadero centro de mando. Los animales exóticos traídos desde África y otros continentes eran una señal de dominio global. Demostraban que podía romper fronteras biológicas y legales sin consecuencias inmediatas. Las esculturas gigantes y las construcciones absurdamente visibles no eran ornamentales. Estaban pensadas para ser vistas desde lejos, para recordar a todos quién controlaba esa zona. Ese lujo territorial le permitió reemplazar al Estado en muchos lugares, pero también generó una dependencia peligrosa. Cuando un imperio se ancla demasiado a la tierra, se vuelve vulnerable. Cada hectárea adquirida se convertía en una coordenada que podía ser vigilada, intervenida o recuperada. El territorio, que al inicio fue su mayor fortaleza, terminó siendo una trampa imposible de ocultar. El segundo lujo fue la movilidad absoluta, la capacidad de no ser alcanzado. Joaquín "El Chapo" Guzmán entendió que en su mundo quedarse quieto era morir. Su obsesión no era el confort, era la anticipación. Cada medio de transporte estaba pensado para responder a escenarios extremos. Las camionetas blindadas no eran vehículos de lujo tradicionales, eran cápsulas de supervivencia, diseñadas para soportar armas de alto calibre, persecuciones prolongadas y caminos imposibles. Los aviones privados no seguían rutas comerciales, operaban desde pistas improvisadas, ranchos escondidos o aeródromos clandestinos, pero el verdadero salto tecnológico estuvo bajo tierra. Los túneles que mandó construir no eran improvisados ni rudimentarios. Ingenieros especializados calcularon pendientes, sistemas de ventilación, drenaje para inundaciones, electricidad autónoma y mecanismos de escape. Algunos cruzaban fronteras internacionales, otros conectaban casas comunes con puntos estratégicos. La movilidad no era solo física, era psicológica. Saber que siempre existía una salida reducía el pánico y aumentaba la audacia. Sin embargo, esa vida nómada tenía un costo silencioso. No existir en ningún lugar de forma permanente significa no pertenecer a ninguno. Cada refugio era provisional, cada descanso era una pausa breve antes de la siguiente huida. La movilidad, llevada al extremo, termina destruyendo cualquier sensación de estabilidad mental. Si estás entendiendo cómo funciona este mundo desde dentro, suscríbete ahora. El tercer lujo fue el dominio del tiempo a través del aire. Amado Carrillo Fuentes comprendió que el narcotráfico moderno no se ganaba solo con violencia, sino con eficiencia. Su flota aérea fue una revolución logística. No hablamos de avionetas aisladas, sino de una red aérea completa. Aviones comerciales comprados mediante intermediarios, modificados para maximizar carga, con sistemas internos adaptados para vuelos largos y silenciosos. Los pilotos no eran improvisados, eran profesionales entrenados para volar bajo el radar, aprovechar ventanas climáticas y aterrizar en pistas no convencionales. Cada vuelo representaba millones en ganancias y semanas de ventaja sobre competidores y autoridades. Controlar el aire significaba acortar distancias, reducir intermediarios y mover mercancía a una velocidad imposible para quienes dependían de rutas terrestres.
Ese lujo convirtió el tiempo en una herramienta de poder. Mientras otros esperaban, él operaba. Pero vivir adelantado al mundo tiene consecuencias físicas y mentales. La presión constante, la vigilancia permanente y el miedo a perder el control llevaron a Carrillo Fuentes a intentar borrar su identidad física. Las cirugías clandestinas no fueron vanidad, fueron una estrategia desesperada por prolongar su reinado. El control del tiempo terminó acelerando su desgaste, demostrando que el cuerpo siempre cobra lo que el imperio exige. El cuarto lujo fue la invisibilidad total, un poder que no necesita ser visto para ser efectivo. Semyon Mogilevich llevó esta idea a un nivel casi quirúrgico. Su mayor inversión no fue en armas ni mansiones, fue en anonimato, residencias discretas en países clave, sin extravagancias que despertaran sospechas, vehículos comunes, rutinas aparentemente normales, ausencia deliberada de escoltas visibles. Su dinero no se exhibía, se diluía en sistemas financieros complejos, empresas legales, inversiones cruzadas y cuentas imposibles de rastrear. Las obras de arte que poseía no se usaban como símbolos de estatus, sino como depósitos silenciosos de valor. El verdadero lujo era caminar por ciudades importantes del mundo sin ser reconocido, mientras figuraba en las listas de los criminales más buscados. Esa invisibilidad le permitió operar durante décadas sin caer, pero también lo obligó a renunciar a cualquier forma de reconocimiento público. Vivir oculto significa borrar la propia identidad, existir solo como una sombra que mueve hilos desde lejos. Es un lujo frío, solitario y profundamente calculado. En este punto del relato queda claro por qué estas historias atrapan tanto. No hablan solo de crimen, hablan de cómo se construye el poder cuando no existen límites éticos. Si quieres seguir explorando este tipo de relatos donde la realidad supera cualquier ficción, este es el momento exacto para suscribirte y no perderte las historias que siguen desentrañando este mundo oculto. El quinto lujo fue la manipulación emocional de poblaciones enteras, una forma de poder más peligrosa que cualquier arsenal. Pablo Escobar comprendió que el miedo controla, pero la gratitud protege. Invirtió millones en obras sociales no por altruismo, sino por estrategia. Barrios completos construidos en zonas olvidadas, canchas deportivas, ayudas económicas directas a familias sin recursos. Ese lujo no se acumulaba, se distribuía con precisión. Cada gesto creaba una narrativa, cada ayuda generaba una lealtad emocional. En lugares donde el Estado no llegaba, él ocupaba ese vacío. La gente no defendía a un criminal, defendía al hombre que resolvía problemas reales. Otros capos replicaron este modelo en distintas regiones del mundo, entendiendo que el apoyo social podía funcionar como un escudo invisible. Pero este lujo fue el más destructivo. Normalizó la violencia, confundió ayuda con dependencia y dejó comunidades atrapadas en una relación ambigua con el crimen. Cuando esos líderes cayeron, no solo colapsaron los imperios, también quedaron cicatrices sociales profundas que tardaron generaciones en sanar. Estos 5 lujos no fueron independientes, funcionaron como un sistema integrado. El territorio daba control, la movilidad garantizaba escape, el dominio del tiempo aceleraba el negocio, la invisibilidad prolongaba la supervivencia y la manipulación emocional ofrecía protección social. Juntos construyeron una ilusión de invencibilidad que duró años, incluso décadas. Pero todos compartían una falla estructural. Dependían de que el equilibrio nunca se rompiera. Y en el mundo del delito, el equilibrio siempre se rompe.